Listo, tenemos entonces el dominio del rango de una función cuadrática que lo encontramos de esta forma. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar lo que es el dominio del rango. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar la función 2x al cuadrado f de x igual a 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, más 4x, más 4x, menos 6. Listo. Tenemos esta función. Dominio de la función, acabamos de decir que la función polinómica tiene como dominio todos los reales. Toda función polinómica tiene como dominio todos los reales. El rango. Bueno, para hallar el rango tengo que analizar si A es mayor que 0. ¿Cuánto vale A aquí en este caso? A es igual a 2. B es igual a 4. Y C es igual a menos 6. Listo. Aquí tenemos que tener en cuenta entonces, ¿cuál es el coeficiente principal de esta función? Listo, cuando nosotros hablamos de eso de coeficiente principal, siempre nos vamos al coeficiente de la variable de mayor grado. Coeficiente, acuérdense que es el número que acompaña a la variable. Eso se conoce como coeficiente. Entonces, el coeficiente principal sería el 2 en este caso. Ese coeficiente nunca puede ser 0. Entonces, vamos a hallar el vértice de esta función. Lo primero que hallamos es ¿cuánto vale menos b sobre 2a? Entonces vamos a encontrar ese valor. Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Entonces nos quedaría. ¿Cuánto vale b? Quedaría menos b que vale 4. 4. Y 2a sería 2 por 2. O sea que esto es igual a menos 4 entre 4. Menos 4 entre 4. O sea que esto es igual a menos 1. Listo. ¿Alguna duda ahí? Esa sería la componente X del vértice. Ahora, la componente Y, ¿cómo la encontramos? Bueno, entonces vamos a hallar f de menos b sobre 2a. Entonces, f de menos b sobre 2a eso es lo mismo que tener f de menos 1. ¿Y f de menos 1 a qué sería igual? Entonces nos vamos a la función, tenemos que la función equivale a 2 que multiplica x al cuadrado, pero x vale menos 1. Al cuadrado más 4 que multiplica menos 1
menos 6. ¿Cuánto da esto? Menos 8. Entonces nos quedaría 2 f de menos 1 sería igual a 2 más 4, perdón, más por menos menos 4 menos 6. Esto es igual a menos 8. Listo. O sea que el vértice tiene coordenadas menos 1, menos 8. Listo. ¿Algún problema para encontrar el vértice? Ahora, el rango de la función, ¿cómo quedaría? Bueno, entonces el rango de f sería igual. Como a es mayor que 0, sería igual a la coordenada y del vértice. ¿Cuánto me dio la coordenada y del vértice? Menos 8. Cerrado en menos 8. Menos 8 hasta infinito. Infinito positivo. Y ahí el infinito siempre lo representamos abierto. Ese sería el rango de la función. Vamos a verificar si todo lo que hicimos está correcto. ¿Cómo lo podemos verificar? Bueno, realizamos la gráfica en GeoGebra y miramos para ver. Entonces, GeoGebra. Bueno, vamos a borrar todo esto. Ahora, la gráfica es 2x al cuadrado más 4x menos 6. Me dice que el vértice queda en menos 1,8. Vamos a ver si es verdad. Vamos a mirar, vamos a colocar este puntico en donde está el vértice. El vértice aparece acá. Vamos a pedir que me dé la coordenada del vértice. ¿Listo? Entonces, la coordenada del vértice, si nos damos cuenta acá, vamos a ampliar, lo tenemos, aquí está, menos 8, menos 1. Listo, entonces nos damos cuenta que el rango de la función sí va desde menos 8 hasta infinito. La gráfica crece indefinidamente. Bueno, cuando nosotros vamos a realizar la gráfica de esta función, nosotros vamos a hacer una tabla en la que vamos a asignar valores. Cuando yo realizo esa tabla, debo colocar primero el punto del vértice. O sea que el vértice debe estar incluido en la tabla. Además, debo incluir las raíces y el punto de corte del eje X. O sea, todos estos puntos que me está mostrando esta gráfica, si yo lo tomo acá, todos estos puntos que me muestra la gráfica, este de acá, este de acá, este de aquí y este de aquí, debo incluirlos en la gráfica. Ahora, ¿cómo encuentro yo esos puntos? Bueno, este punto de aquí, si se dan cuenta, X aquí vale 0. Entonces, este punto se conoce punto de corte con el eje Y. ¿Cómo encontramos ese punto? Entonces escribimos punto, corte, eje Y. Aquí no puedo dar espacio, así que me toca escribir así.
punto de corte con el eje Y, entonces me quedaría X, voy a hacer X igual a 0 y con eso encuentro el punto de corte con el eje Y. Entonces me quedaría F de 0 sería igual. Entonces tenemos 2x, 2 por 0 al cuadrado, por 0 al cuadrado, más 4 por 0, menos 6. ¿Cuánto me da eso? Me da como resultado menos 6. Listo. Entonces, la gráfica va a cortar el eje Y en menos 6. Entonces yo me doy cuenta aquí en la gráfica y debe cortarle en menos 6. Correcto. O sea que ese valor de C siempre es el que me va a cortar la gráfica en el eje Y. El valor de C me va a servir para cortar la gráfica en el eje C, en el eje Y. Y encontramos, estos se llaman raíces. Las raíces que serían, vamos a tener siempre esos dos puntos que son los que cortan el eje Y, el eje X. Vamos a decir las raíces que son cortes eje X. ¿Cómo encontramos eso? Bueno, en este caso decimos que f de X es igual a 0. ¿Cómo decimos que f de X es igual a 0? Entonces tenemos la función. Entonces decimos 0 va a ser igual a 2x al cuadrado. 2x al cuadrado más 4x menos 6. Debemos factorizar esto. ¿Cómo factorizamos esto? Bueno, aquí como todos los coeficientes, todas las constantes son múltiplos de 2, me queda más fácil. Simplemente divido primero todo entre 2. Entonces, ¿cómo me quedaría si divido todo entre 2? Me quedaría 0 va a ser igual a x al cuadrado más 2x, perdón, sí, más 2x menos 3. Y ahora factorizo, 0 va a ser igual, entonces me quedaría, tendríamos aquí x, entonces comenzamos. El signo que tiene x al cuadrado es positivo, multiplicado por el positivo que tiene 2x, me daría positivo, ¿verdad? Ahora, este más por este menos sería menos. Entonces aquí me quedaría menos. Dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den 2. Tenemos el 3 por 1, ¿verdad? Ahora, ¿qué número debe ser mayor? O el 3 debe ser positivo, el 3 o el 1. ¿Cuál de los dos debe ser el positivo? El 1 no. El 1. Si el 1 es positivo, menos 3, ¿cuánto da 1 menos 3? Ah, es el 3 el que tiene que estar positivo. Ok, o sea, el 3 debe ser positivo porque la suma me debe dar 2. Listo. O sea que de aquí obtenemos dos valores. ¿Cuáles serían esos dos valores? Tenemos que x más 3 es igual a 0, o que x menos 1 es igual a 0. Si x más 3 es igual a 0,
¿Qué sucede? ¿Cuánto nos da eso? Entonces nos quedaría que x es igual a menos 3. Y si x menos 1 es igual a 0, nos quedaría ahora que x es igual a 1. Listo. Entonces tenemos que estos son las raíces, que son el corte con el eje x. Entonces vamos a verificar acá y tenemos que estos puntos deben ser menos 1 y 3. Menos 3 y 1, perdón. Entonces verificamos y efectivamente esos son los puntos. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar una gráfica y vayamos a dar esos valores, debemos encontrar las raíces, debemos encontrar el eje, el corte con el eje Y, el vértice. Del resto pueden utilizar una tabla de valores y dar cualquier valor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, cabe resaltar que estas raíces no siempre van a existir. Listo. Esas raíces siempre no van a existir. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a crear otra función diferente. Voy a utilizar el otro deslizador. Ya tengo el deslizador de A, el de B. Me faltaría el de C. Vamos a crear el de C. Vamos a crearlo por aquí. Esto es lo que ustedes deben realizar en la actividad que les puse. Entonces, voy a desaparecer esos deslizadores para que no se vean. Y vamos a escribir ahora en la función, vamos a escribir la ax al cuadrado, más bx más c. Listo. En este caso tengo que, como apenas estoy iniciando, tengo que b vale, vamos a mostrarlo mejor. A vale 0,68, B vale 1 y C vale 1. Entonces, si nosotros miramos, en este caso, esta función que tengo aquí no tiene raíces. O sea que si ustedes quieren factorizar la función con estos valores, les va a dar lo siguiente, les va a dar una raíz. Si ustedes resuelven esa ecuación, por si acaso no se acuerdan cómo solucionar la factorización, porque en algunas ocasiones no se puede factorizar fácilmente. Si no podemos factorizar fácilmente, aplicamos la ecuación cuadrática. Nos quedaría que x sería igual, ¿y se acuerdan de la ecuación cuadrática? Menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Listo. Esa sería la ecuación cuadrática. Si ustedes no dan para factorizar, de pronto alguna vez les llegue y no pueden factorizar porque hay ocasiones en que no se puede hacer, aplican la ecuación cuadrática. Resulta que hay ocasiones que el discriminante de esta raíz me da negativo. Si el discriminante de esa raíz me da negativo, quiere decir que no existen raíces para esa función cuadrática. Y si no existen raíces para esa función cuadrática, nos quedaría una gráfica de esta forma. O sea que no corta el eje X. No es que estén haciendo mal el procedimiento que estén haciendo, sino es que la función no corta el eje X. Bueno, eso sería todo por ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, la actividad que ustedes van a realizar ahora son
Profesor, Dime ahora. nada de lo que usted ha explicado está en los puntos del libro yo. No, yo sé. Lo que estoy explicándolo no lo tienen en el ¿Y texto. por qué no? Bueno, en el y ejemplo que por- ustedes tienen en el libro, les encuentran, si ustedes revisan la página 78, ahí aparecen las raíces. El ejemplo Sí, donde pero tiene- lo que usted ha dicho es muy distinto a lo que está en los puntos que puso. bueno, eso es lo que está aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer, qué van a hacer ustedes? Voy a explicar lo que ustedes deben realizar. Resulta que yo les mandé a ustedes ahí en la guía una actividad que deben realizarme. Ahora en clase, la clase termina a las 10 de la mañana, ¿sí? A las 9:15. A las 9:15, sí. Bueno, ahora en la clase vamos a realizar el punto. Déjenme revisar la guía, que ya no me acuerdo cuáles fueron los que les coloqué, para que no hagan más de lo que les había puesto ahí. Van a realizar el punto de la página 79, el punto 1, de la página 80, el punto 4 y 5. El 4 y 5. Son tres funciones que deben encontrar, una función lineal, una función de las que hemos trabajado. Ahora, Lo mandamos, profe. me lo pueden enviar, pueden enviármelo por WhatsApp. En estos momentos no me está funcionando el teléfono, pero más adelante lo soluciono y a mí me llegan las actividades después. Entonces no se preocupe por eso. Pero, ¿qué me interesa a mí? Lo que vamos a realizar acá en GeoGebra, que es la actividad, el punto 3 que aparece en la guía. ¿Qué van a realizar en GeoGebra? Bueno, ustedes van a realizarme un análisis detallado de qué pasa si ustedes cambian el valor de A. Miren, si se da cuenta, la curva o la parábola se pone más amplia, se pone más angosta. Tienen que determinar en qué valores la gráfica se comprime o se estira. En qué valores se estira, en qué valores se comprime, en qué intervalo de valores, pues. ¿Cuándo cambia de signo? ¿A qué momento? ¿Cómo puedo realizar yo una reflexión de esta gráfica? Supongamos, vamos a colocar otra función acá abajo. Yo nada más voy a tener la función, por ejemplo, ax al cuadrado. Ax al cuadrado. Si yo tengo esta función, de pronto yo puedo realizar una reflexión de la forma menos ax al cuadrado. Listo. Miren, si se da cuenta, yo aquí tengo una reflexión de esa gráfica. Si lo voy cruzando, voy cambiando, me va dando, van cambiando de puesto, pero es exactamente la misma función, ¿cierto? Esto se llama reflexión de la parábola. Bueno, todo eso deben investigar para ver bien qué es lo que corresponde a lo que es una reflexión. ¿Cómo hizo eso? Bueno, coloqué la misma función, una positiva y la otra negativa. Y esa es la reflexión. Sí, esto sería lo que es reflexión de una parábola, de una gráfica, una función. Ah, Entonces, analicen ahí en los enlaces que yo les compartí, ahí les explica todo, porque ahí está incluido hasta esos temas. Entonces, ustedes miren para ver. Lo que sí necesito que tomen apunte es, ¿qué pasa si yo tengo la gráfica normal y yo varío? Primero fijen un valor. Vamos a tomar los tres deslizadores. Fijen un valor. Entonces, yo tengo la parábola, vamos a colocar, primero pueden analizar en 0, el B en 0 y el C en 0. Entonces empiecen a mirar, ¿qué pasa si yo varío A? Ahora, si ya B, dejo A fijo en un valor, vamos a suponer que lo coloque en 1. ¿Qué pasa si yo varío B?
¿Qué pasa si varío C? Miren, aquí estoy teniendo una traslación vertical. Entonces van analizando todo ese tipo de situaciones. Va a ser bastante productivo. Sé que le va a ir bien con esta partecita porque ustedes mismos van a ir dándose cuenta qué pasa si yo voy cambiando cada uno de esos valores de A, de B y de C. ¿Listo? Y tenemos que mandarle algo de GeoGebra. Sí, claro, aquí en la guía, como ustedes van a realizar ese análisis, hay 9 preguntitas que ustedes deben responder respecto a esa guía. Entonces, ¿qué observas si deja fijos los puntos B y C? ¿Qué observas si? O sea, todo este tipo de cosas. Y después le dice que escriban una función que cause una comprensión, o sea, que se ponga más angosta la gráfica a partir de esta función que está acá. Y todo eso es para hoy. No, esto no, esta sí me la entregan el próximo martes. Lo de hoy es lo del texto, lo del libro. Este del análisis es para el martes. Ahora, si ustedes Bueno, tienen profesor, muchas cosas para el martes, ustedes me dicen y se las dejo para el jueves. Como sí, quieran. Se las Y dejo para profe, el déjelo jueves. mejor para el jueves, eso está muy largo. pero Bueno, entonces se los dejo para el jueves, no pasa nada. Al otro año. Entonces vamos a cambiar aquí la fecha de para venir entrega. acá. No Vamos a sé, cambiar la fecha de entrega y ya no sería para el martes, sino para el martes 12, sino para el jueves 14, ¿verdad? Carajo, pero Tampoco de abril. Miércoles me falta. no se tome muy a pecho el tema de que solo usted puede el tiempo, responder, no ponga ¿Cómo? tanta cosa, que no deja tarea. Profesor, también tenemos para el miércoles lo de estadística que dejó ayer. Ah, pero esos 3 puntos no se demoran ni 2 minutos, ni 5 minutos hacer. Sí, cómo no, pero es tarea. Pero No, es no, no tarea. demora nada. eso suma, eso suma. Vamos a llamar a lista entonces. Voy a cambiar la Profe, fecha. pero espérese, la actividad no se le puede ¿No qué? mandar ahora. La actividad de ahora. No, tienen todo el día para que me la envíen. La del bueno. puntos, esto sí. Pero especificado desde un principio. Pero comiencen a trabajar de una vez. Bueno, voy a ir claro, llevando claro. lista. Obvio, obvio. Ah, están todos hoy. No hubo ninguno que fallar. Están los 30 estudiantes. Como en la vuelta. Bueno, listo. No hay ningún inconveniente. Ya la lista está pasada entonces, como todos asistieron. Bueno, así como ayer, me alegra que todos estén asistiendo a las clases. Es que sus clases son productivas, profe. Usted sabe que nosotros somos el grupo más juicioso que usted tiene. Estas tipas sí son lambonas. Listo. Ya. Mierda, Camacho, tú ahorita también estabas hablando, ¿oíste? Que una cosa habla, otra lamboneada. Bueno, espero que no haya sido aburrida la clase. Un toque, Entonces, nomás. miren, la herramienta esta de GeoGebra es bastante práctica, se pudieron dar, ¿verdad? Se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Este deslizador me parece muy bueno para mostrar cómo varían las gráficas, cómo puedo ocasionar una traslación vertical, una traslación horizontal. Entonces ustedes analicen, yo voy a realizar una traslación horizontal si cuál de los dos tengo que mover para que, o cuál debe variar para que se dé la traslación vertical, cuál debe variar para que se dé una traslación horizontal. Ahora, si el valor es positivo de tal constante, si es positivo y lo varío hacia la derecha, por ejemplo, se me da una traslación hacia la izquierda o se me da una traslación hacia la derecha. No sé, ahí van tomando. Si es positivo, toma una traslación horizontal, una traslación vertical hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si es positivo o si es negativo. Van analizando todo ese tipo de cosas. Listo, pues, eso sería todo. Vayan trabajando, me pueden preguntar cualquier cosa por acá. Si tienen alguna duda el día de hoy, mi teléfono tiene problemas, entonces me las pueden escribir al correo que yo reviso y estoy revisando constantemente y les
y les voy contestando por el correo. O si quieren, me dicen y yo les creo un foro de inquietudes en Santillana. Y así todos lo pueden ver al tiempo. Me parece buena idea. ¿Cómo? Que me parece Por el buena idea. correo, profe. Pues, Después de que nos conteste, todo bien. Mejor el foro, porque si, digamos, le responde una duda a alguien, puede respondérsela a todos, o sea, ¿sí entiende? ok, entonces vamos a Santillana y vamos a crear de una vez foro de inquietudes. Bueno, vamos a cambiar de una vez la fecha de la actividad para la entrega digital. Uh. $14 entonces. ¿Listo? Foro, ¿verdad? Este foro de inquietudes los voy a dejar abierto para que siempre lo tengamos, para que siempre ustedes pregunten cualquier cosa. ¿Qué día es? Listo. Profesor, una pregunta, lo de estadística, la actividad extra clase también se la mandamos por WhatsApp. Sí. Profesor, prométanos que este segundo periodo no nos va a poner tanta tarea. Últimamente todas las clases nos dejan Profe, Apenas estamos comenzando y mira el poco que nos ha dejado. por eso. Bueno, la de hoy era muy pertinente.